Bueno, seguimos adelante en nuestro espacio. Ya saben que estamos ahora en el tiempo de Tens Drets. Y hoy en nuestro espacio sobre tus derechos vamos a hablar de algo que si tienes una empresa seguro que te va a interesar y mucho. Porque una cosa es que un negocio vaya a ajuste de clientes, de ventas o de financiación, y otra muy distinta es que se hunda por un error legal que se podía haber evitado con un poco de previsión. La realidad es que, bueno, muchas pymes viven en modo vamos tirando, con acuerdos de palabra, contratos bajados de internet o formularios de la web copiados de otras páginas trabajadoras que entran y salen sin demasiada formalidad. Hasta un día que llega una inspección, un conflicto con un socio, una reclamación de un cliente o incluso una sanción de protección de datos, y ahí es cuando el problema explota. Contratos genéricos, incumplimientos laborales, no proteger la marca ni el software, hacer comercio electrónico sin respetar las normas del entorno digital o no planificar qué pasará en el negocio dentro de 5, 10 o 15 años son algunos de los problemas o los agujeros legales que se van acumulando en la empresa. Así es que hoy queremos bajar todo esto a tierra, explicarlo con ejemplos claros, concretos y sobre todo dar ideas prácticas para que cualquier pequeña empresa pueda hacer una especie de ITV legal y detectar a tiempo los fallos más peligrosos. Y para ello, bueno, pues ya sabes que como siempre cuento en esta sección y los miércoles con la presencia de nuestros abogados, con Salva y Pablo Ferrer de Ferrer Miller y Abogados. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carmen. Así es que, si os parece, arrancamos, Pablo y Salva, y vamos a repasar 6 grandes bloques: contratos, protección de datos, relaciones laborales, marca y propiedad intelectual, fiscalidad básica y continuidad del negocio. 6 preguntas y muchas respuestas. Pablo, si te parece, empiezo contigo. Cuando llegas al despacho una pequeña empresa o una startup que ya tiene algún problema, ¿cuáles son los errores legales más habituales que detectáis y por qué se repiten tanto? Pues Carmen, la verdad es que se repiten porque siempre que llega una empresa a nuestro despacho, al final siempre se repite el mismo patrón. Tenemos un empresario con muchísimo trabajo y muchas cosas que hacer y poco tiempo para planificar. Es que al final el empresario sí que es cierto que está centrado, porque tendría que estar centrado, porque para eso están los otros profesionales, en vender, en pagar nóminas, en sacar adelante a la empresa, y luego para los aspectos legales siempre es ahora cuando tengo un ratito. El problema es que, claro, al final cuando viene el ratito es cuando ya te ha explotado el problema. ¿Cuáles son los errores que más? Pues al final lo que has comentado tú. Tenemos en primer lugar los contratos, unos contratos genéricos o directamente inexistentes. Hay veces que los mismos presupuestos los gastan como contratos, o incluso modelos de internet que los bajan, los rellenan y se olvidan sin comprobar si realmente se ajustan al negocio para el cual están firmando el contrato. Luego también tenemos un segundo bloque que es la protección de datos, que muchas veces se piensan que con un textito y se olvidan. Y esto realmente no es así. Formularios que no tienen un consentimiento válido realmente. Luego tenemos la gestión laboral. Muchas veces se contratan a falsos autónomos o hay contratos que son de palabra, que no están por escritos. No registrar la jornada, las vacaciones, estas cositas. Después también tenemos el tema de la propiedad intelectual, la marca, el logo, los eslóganes que no están registrados realmente, y esto es un peligro porque están desprotegidos, lo puede utilizar cualquier persona. Y luego tenemos un quinto bloque que sería más el tema de fiscalidad y continuidad, que realmente los empresarios no se paran a pensar más allá, no se paran a pensar en qué pasa cuando yo no esté o qué pasa cuando hay algún problema o la continuidad y la fiscalidad. Todo esto al final no explota nunca el primer día, pero se va acumulando y cuando llega el momento te das cuenta de que tu empresa verdaderamente está desprotegida a nivel jurídico. Y Carmen, además yo añadiría a lo que ya ha dicho Pablo, que en muchas ocasiones los emprendedores, las pequeñas empresas piensan que como tienen un tamaño muy reducido, pues que no tienen tantas exigencias a la hora de cumplir la ley, y no es así. Eso es un error que además se paga caro, con muchas sanciones. La protección de datos se aplica igual, toda la normativa fiscal se aplica igual, con lo cual con eso hay que ir con mucho cuidado y estar concienciado de que hay veces que hay que pararse también un poquito, porque no se trata solo de remar, pero hay que ver en qué dirección remamos. Eso es importante. Pues vamos a poner un poquito de luz en estas cuestiones y, si os parece, vamos con el primer bloque, que sería el de los contratos. Es aquello de Salva, ¿qué errores veis
en los contratos de las pequeñas y medianas empresas con clientes, con proveedores o incluso entre socios? Carmen, en primer lugar, sí que vemos muchas veces que hay una inexistencia total de contratos. Es decir, se confía en las comunicaciones que se puedan hacer mediante correo electrónico, mediante WhatsApp, o incluso, como decía Pablo antes, se confía en los presupuestos, pero no hay realmente un contrato como tal que pueda regular todas las vicisitudes de esa relación jurídica entre el cliente y la empresa, o con el proveedor y la empresa. En segundo lugar, y relacionado totalmente con lo que he dicho de inexistencia de contratos, vemos que hay muchas veces que sí que hay contrato, pero son contratos genéricos que se han bajado incluso desde Internet. Y en muchas ocasiones te das cuenta cuando los lees, cuando los examinas, que dices, a ver, aquí hay cláusulas que no tienen nada que ver con la actividad propia de la empresa, y eso provoca lagunas o provoca que a veces hay contradicciones, con lo cual tampoco no se hace, digamos, un estudio de lo que se necesita y cómo es la relación jurídica para adaptar el contrato a esa relación. Y por último, claro, mientras todo va bien, pues todo va bien y es perfecto, pero hay veces que los contratos tampoco contemplan qué pasa en el caso de una resolución contractual por incumplimiento, cuáles son los plazos de garantía, cuáles son los plazos de desistimiento, qué penalizaciones hay cuando hay un retraso. Entonces, en el ámbito contractual, las tres cosas que solemos detectar más son estas que te acabo de exponer, Carmen. Sí, pero es que además también entre socios realmente el problema luego es mayor, porque hay muchas empresas que nacen del somos amigos, vamos al 50% cada uno y ya nos olvidamos del asunto. Claro, pero si realmente no hay unos pactos entre socios, si no hay unos estatutos que determinen quién decide qué, cómo entra un nuevo inversor, cómo podemos valorar la empresa en caso de que cualquiera de nosotros queramos salir, o incluso si uno de los socios trabaja y el otro no. Todas estas cosas son cuestiones que hay que reflejar por escrito, porque con el tiempo, si no se determinan, acaban en bloqueos y en pleitos. Y desde el despacho lo que solemos recomendar son contratos por escritos y, sobre todo y con más importancia, los relevantes, como es el caso de los socios. Una redacción a medida, que no sean formularios sacados de internet y ya está, que se ajusten realmente al negocio concreto. Y luego, sobre todo, antes de firmar, un asesoramiento legal, porque es mucho más barato solicitar ayuda legal para ajustar un contrato que luego para tener que pelearlo en los juicios. Eso en lo que se refiere a los contratos, pero hay otro de los aspectos que nombrabais antes y en el que nosotros insistimos cada semana, que es el de la protección de datos. ¿Qué está haciendo mal habitualmente la pyme de media en este aspecto, Pablo? Pues en este aspecto la verdad es que hay varios clásicos. Yo creo que el que más se repite es el pensar, bueno, yo pongo un texto legal en la firma del correo electrónico o en la página web y yo estoy cumpliendo, pero es que realmente no es así. Cuando tú manejas nombres, manejas correos, manejas números, historiales de pacientes, de clientes o cualquier dato de clientes o de trabajadores y proveedores, aquí realmente ya se te está aplicando tanto el reglamento como la ley orgánica de la protección de datos. Pero es que no solamente te tienes que quedar aquí, es que tienes que cumplir una serie de cosas, formularios que sean realmente válidos con un consentimiento real. Tienes que determinar también quién es el responsable del tratamiento de los datos, cuánto tiempo se van a estar tratando los datos y cuál es la finalidad del tratamiento de datos. Otra cosa que se me ocurre también es el registro de la actividad del tratamiento de datos, que muchas veces no se tienen. Y ya si hablamos de grandes empresas, encontramos que no se nombra a un delegado de la protección de datos cuando realmente es obligatorio. Y además, Carmen, tenemos en el apartado del comercio electrónico, vemos muchas veces que no se ajusta en ese desarrollo de las empresas en cuanto al comercio online, al comercio electrónico, no se ajusta a la ley de servicios de la sociedad de la información o a la ley de consumidores, no se habla claramente de cuál es el precio del producto, cuál es el coste del envío, no se trata claramente el periodo de desistimiento o las garantías. Claro, todo esto se traduce en sanciones, y son sanciones importantes. Muchas veces están empresas enviando correos electrónicos con publicidad, con newsletters, sin tener el consentimiento, o cámaras de vigilancia cuando tienen un almacén o tienen un local que están puestas sin las debidas advertencias y no están instaladas correctamente. Todo eso es muy importante porque al final se traducen en sanciones que pueden llegar a ser importantes.
Vamos con el terreno laboral, que es uno de los que más miedo da. Salva, ¿cuáles son los errores jurídicos más frecuentes en la gestión del personal de una pyme? Pues mira, Carmen, en el campo laboral detectamos muchas veces que se contrata a trabajadores sin contrato. Y esto es un problema muy serio por las sanciones que acarrea y por los costes que al final, vía seguridad social y vía multas, tiene. Otras veces sí que hay un contrato, pero el contrato no es el que corresponde a la realidad del trabajo. Me explico. ¿Cuántas veces hemos visto en el despacho contratos a media jornada y resulta que el trabajador está trabajando más horas que lo que sería esa media jornada? O incluso se contrata a un autónomo y resulta que este autónomo tú eres su único cliente y además tú le organizas el trabajo y trabaja con los medios organizativos. Sí, lo que conocemos como falso autónomo. Efectivamente. Entonces, todo eso es un primer, digamos, una primera circunstancia que observamos mucho. Después hay también que llevar mucho cuidado porque hay que cumplir en cuanto a lo que son permisos, vacaciones, jornada laboral, el convenio. Y sobre todo, una cosa muy importante que también detectamos muchas veces, que es el control de la jornada, el control horario, que desde hace algunos años es obligatorio y hay muchas empresas que, aun llevándolo, no lo llevan correctamente. Entonces, todo esto es muy importante porque, como he dicho, supone una responsabilidad frente a la administración, frente a la seguridad social, vía cotizaciones. Y hay un tercer aspecto que a veces también hemos comprobado. Esto quizás se da menos, pero sí que lo hemos visto algunas veces. Y es muchas veces el típico calentón sin parar a pensar las consecuencias, sin calcular exactamente cuál sería la cuantía. Me refiero a despido de los trabajadores. No se piensa bien cuál es la cuantía, cuál es la causa del despido, no se redactan las cartas de despido correctamente y esto supone que después esto acabe en un juzgado de lo social y a la hora de que la empresa o el empresario tenga que defender su postura, pues la defensa deviene, no voy a decir imposible, pero muy complicada o muy difícil. Sí, al final desde el despacho lo que aconsejamos es analizar cada una de las relaciones y ver cuáles son laborales y cuáles podrían ser mercantiles, ajustar realmente tanto el convenio, porque a veces que nos aplica, como los contratos al puesto concreto. Luego también llevar el registro de la jornada, las vacaciones, los permisos y sobre todo este último tema que comentaba porque es importante y es al final algo que tiene mucha importancia. Es el tema de los despidos, asesoramiento para evitar cualquier tipo de disgusto. Otra cuestión que muchas veces pasa desapercibida, el tema de la marca y los activos intangibles. ¿Qué riesgos corre una pyme que no registra su marca o que no protege su software y sus contenidos, Pablo? Pues Carmen, el riesgo principal es, la verdad que es sencillo, que alguien se te adelante y registre la marca. Es decir, hay muchas veces que las empresas trabajan con su marca o con su eslogan y llevan varios años trabajando con esta, han invertido mucho en publicidad, han invertido en posicionamiento en las redes, han invertido en la web y luego realmente la marca, si no está registrada, puede llegar un tercero y registrarla y entonces ya te obliga a pagarle o a cambiar de marca, de eslogan o de cualquier activo de propiedad intelectual, con todo el coste económico y con todo el coste reputacional que ello supone. Pero es que pasa lo mismo con logotipos, con diseños web, con eslóganes, y ya si vamos al campo digital es mucho aún peor, porque si no se registra quién es el verdadero titular, una vez acaba la relación, nos encontramos que el diseñador se encuentra en una mucha mejor posición de derecho que el propio titular de la empresa. Sí, ya, Carmen, y un poco al hilo de lo que estaba o de lo que acaba de decir Pablo, hemos visto que en pequeñas empresas, en startups, hemos visto muchas veces que no se registra la marca, no se registra el nombre comercial o incluso no se regula el uso o la cesión del software que se utiliza. Claro, como decía Pablo, eso genera muchos problemas porque puede acabar bloqueando incluso la propia empresa. Pensemos un software diseñado
específicamente para la actividad de la empresa, que a lo mejor ha elaborado un socio o que se ha elaborado por algún socio durante el proceso de creación de esa empresa, y que de repente ese socio dice, pues yo me voy, y esto no está regulado, ¿qué va a pasar con ese uso de ese software o esa cesión de derechos o la cesión del código fuente? Y el socio se va y la empresa se queda bloqueada porque no puede utilizar ese software. Y claro, ¿qué hacemos? Por eso desde el despacho siempre aconsejamos muy bien, tienes una marca, tienes un nombre comercial, tienes que registrarlo, sobre todo en la zona donde estás operando en tu actividad empresarial o en tu actividad comercial. Si estamos hablando de software, pues regula qué va a pasar con ese software, con esa cesión de derechos y el código fuente. Si vas a presentar tu proyecto a terceras partes, sea inversores, sea futuros socios, regula muy bien todo lo que es el no... Perdón, se me ha ido el santo al cielo, Carmen. O sea, los acuerdos de confidencialidad, perdona. Y en última instancia, si llegado el caso, pues que registres cualquier patente o cualquier modelo de utilidad. Al final se trata un poco de seguridad para tu empresa y de protección, porque pensemos que muchas veces el activo esencial no es una máquina o es un producto, sino que es una idea o es una tecnología, y por esto vale la pena protegerlo. Pues nos queda un único bloque, la última cuestión, que es la que hace referencia a la fiscalidad básica y la continuidad del negocio. ¿Qué fallos veis y qué mínimo debería tener una pyme para dormir tranquila en estos aspectos? Pues Carmen, en este campo lo que sí que hemos detectado en alguna ocasión, y no pocas, en el despacho, es una falta de planificación fiscal. Se van pagando los impuestos, sociedades, IVA, IRPF, pero realmente no hay una separación clara entre lo que son las cuentas personales y lo que son las cuentas de la empresa. Tampoco hay una previsión de tener un mínimo de tesorería para atender estos impuestos, y claro, todo eso provoca tensiones de tesorería en la empresa, y muchas veces detectamos que la empresa está con un defecto de tesorería, llega la época de pagar los impuestos, hay trasvases de dinero desde cuentas particulares del empresario a la empresa o viceversa, y todo esto, como digo, provoca tensiones de tesorería y provoca un poco de este desajuste. Incluso también a nivel contable, pues existe en algunas ocasiones cierta desorganización. Muchas veces hay contabilidades que no vienen suficientemente respaldadas por los documentos mercantiles, sean facturas o sean extractos bancarios. Hay sobre todo, hemos detectado también movimientos de caja injustificados, y por último todo lo que sería muchas veces préstamos de la empresa a los socios o de los socios a la empresa que no se documentan adecuadamente. Claro, todo esto, como digo, se refleja después ante una posible inspección en un hándicap y en un problema a la hora de defender la postura de la empresa, y puede acabar con sanciones. Es un tema que no es menor. Sí, y también hay muchas empresas que, en cuanto a la continuidad de la empresa, no tienen ningún plan establecido, no tienen pensado qué pasa si el socio principal de repente fallece o se jubila, no es necesario ponerse tan mala situación, o incluso que se cansa y dice, mira, yo ya quiero vender. Si realmente no hay un plan de continuidad establecido en un pacto entre socios o en los estatutos, o incluso se hace una herencia con una óptica más empresarial, nos podemos encontrar en una situación de paralización y de conflicto entre herederos, entre nuevos inversores, entre familiares, que la verdad es que solo hacen que perjudicar a la empresa. Y al final la idea que proponemos desde el despacho es hacer una verdadera ITV legal al negocio, que es revisar los pactos, los estatutos y los pactos de socios. Es analizar también cada uno de los contratos, ya sea con proveedores, clientes, socios o trabajadores. También un análisis contable y de la fiscalidad de la empresa. Analizar también el caso de la digitalización, la propiedad intelectual, la protección de datos, todo esto. Y sobre todo también, aunque sea complicado, pensar en un plan de salida, en un plan en caso de que el socio principal ya no se encuentre aquí, cómo va a continuar la empresa. Al final tratamos de, con esta imagen, ver cuáles son realmente los puntos más urgentes y atacar lo que sea imprescindible y ir más despacio y tranquilo para la empresa.
Pues nos vamos a quedar con esos consejos. Hemos abordado hoy muchos temas, algunos de ellos muy complejos y que afectan directamente a los pequeños y medianos empresarios. Bueno, lo importante es que todos estos temas tienen salida, tienen con una buena planificación, una buena asesoramiento, dejan de ser problemas para ser cuestiones cotidianas. Así es que lo que tienen que hacer nuestros oyentes, si es que se encuentran alguno de ellos en alguna situación similar, es consultar con un experto. Ya están ustedes ahí, el despacho Ferrer Millet Abogados puede asesorarles. Si tienen alguna duda, nuestros oyentes la pueden consultar a través del correo electrónico info@ferrermillet.legal o en nuestro Picope en el 6612 79085. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias a ti, Carmen.